Muy bien. Vamos a ver el día de hoy la clase de ámbitos de la aplicación del diagnóstico pedagógico. Entonces, ¿qué ámbitos son los que se tomen en cuenta cuando hablamos del diagnóstico pedagógico? Tomar en cuenta cuáles son esos aspectos cognitivos, actitudinales, aptitudinales del grupo y además de cada uno de nuestros estudiantes, que son algunos de los aspectos y de los ámbitos que nosotros debemos tomar en cuenta cuando realizamos este diagnóstico pedagógico, ¿ok? Entonces, debemos saber que el diagnóstico pedagógico es una buena herramienta que nos permite comprender justamente cuáles son las necesidades individuales, grupales, y que también nos ayudan a ver incluso cuáles son esas necesidades institucionales que tenemos cuando nosotros estamos dentro del ámbito educativo. El principal objetivo de este diagnóstico pedagógico es poder identificar cuáles son las fortalezas, las debilidades y las oportunidades, ¿ok? Que son aquellas que nos van a facilitar, que nos van a permitir tener justo un enfoque personalizado. Sí, y que además dentro de este proceso de enseñanza-aprendizaje sea efectivo. Entonces, la idea del diagnóstico pedagógico es poder encontrar cuáles son esas cosas, esos puntos a mejorar, esas fortalezas en donde nosotros podemos enfocarnos mucho más y en donde además vamos a poder avanzar, ¿ok? Entonces, existen cuatro ámbitos muy importantes que nosotros debemos tomar en cuenta al momento de que nosotros estamos enseñando. Y estos ámbitos están en justamente aprender a conocer, aprender a ser, aprender a hacer, aprender a vivir con los demás. Dentro de estos cuatro ámbitos y de estos cuatro pilares es que nosotros nos vamos a enfocar cuando estamos dando nuestras clases y que además no solo nos sirven dentro de la educación, sino que se enfocan también en la vida diaria y en el día a día. Pero cuando nosotros basamos nuestra educación en estos cuatro pilares, vamos a darnos cuenta de que vamos a tener resultados muy buenos. Estos cuatro pilares los planteó Jacques Delors en el año de 1966, ¿ok? Y estos conocimientos, justamente como les digo, están basados ya en el ser humano y en ese proceso personal, que además va a ayudar y va a contribuir también con la comunidad y con los demás. ¿Ok? Entonces, dentro del ámbito de aprender a conocer, es justamente, es el proceso de enseñar, ¿ok? Y es el proceso en el cual nosotros como seres humanos también construimos el conocimiento. Y esta construcción del conocimiento también se va complementando con las diferentes edades y los diferentes ámbitos en los que nosotros nos vamos eh, desarrollando y en el que nos encontramos. Entonces, por ejemplo, dentro de este ámbito de aprender a conocer, eh, cuando los niños se encuentran en los primeros años de vida, por ejemplo, este aprender a conocer es generalmente a través de la imitación. Entonces ellos comienzan a conocer lo demás y a conocer qué es lo que hacen los demás, imitándolos. Y eso es algo que, por ejemplo, nosotros comenzamos a ver en el video. En el video que les mostraba al inicio, pudimos ver que el niño, por ejemplo, estaba imitando lo que hacen, en este caso, su abuelo y su papá. Entonces, si el papá se arreglaba el gorro, él también. Si el abuelito se rascaba la oreja, pues él también. Porque en estos primeros años generalmente se aprende a través de la imitación, pero esto va comenzando a cambiar de acuerdo a las diferentes edades y a las diferentes etapas en las que los niños y sobre todo el ser humano en general se encuentran, ¿ok? Pero la idea de este aprender a conocer es poder tener una postura crítica. Es decir, saber qué es lo que sabemos y cómo puedo conocer, pero de una forma muy crítica, de una forma en la que yo estoy entendiendo el porqué de las cosas. Y este pensamiento nos lleva a tener también valores. Entonces, dentro de este aprender a conocer, no solamente nos habla de los contenidos académicos, sino también de poder tener y cómo crear esos valores que sean trascendentes, es decir, que sean importantes para los demás, dentro del ámbito educativo, que nosotros también podemos aportar con eso. Y como les digo,
Dentro de este aprender a conocer, es importante que nosotros podamos comprender en qué etapas se encuentran los niños y cómo aprenden mucho más dentro de esas etapas. ¿Listo? Después también tenemos el otro pilar, que es el aprender a hacer. ¿Ok? Entonces, algo que como nosotros, como seres humanos, hacemos nosotros, no solamente, y en muchas ocasiones, no solamente es de ver y bueno, de conocer y de saber, bueno, sí, tal vez, por ejemplo, en un ámbito ya de los trabajos. A veces vemos cosas que los compañeros hacen diferente, o que ocupan otras herramientas, o que ocupan otras cosas, y uno también como que a veces quiere ahí conocer. Pero fuera del aprender a conocer, es el aprender a hacer, porque no solamente se trata en quedarnos en ese conocimiento, sino también de ya llevarlo a la parte práctica, ¿ok? Y obviamente en este aprender a hacer entra también esta parte generacional, en donde obviamente los niños aprenden de sus padres, los padres aprendieron de sus padres y así sucesivamente. Y estos conocimientos de hacer se comienzan a transmitir de generación a generación. Y pues obviamente permite que el conocimiento se transmita y se vuelva también una práctica duradera. Pero además, esto les permite también construir y desarrollar sus propias prácticas, sus nuevas prácticas. Y eso es algo que, por ejemplo, también en el video que veíamos al inicio lo pudimos observar. Cada una de las generaciones busca la manera de enseñarles a sus hijos el cómo hacer las cosas, pero en el camino muchas veces se encuentran con que los niños, las niñas, encuentran su propio modo de llegar al mismo objetivo. Y como les decía, en el video del inicio nosotros pudimos ver esto, en este aprender a hacer, por ejemplo el objetivo que ellos tenían, pues obviamente ellos se dedicaban como a poner la luna en las diferentes etapas en las que se encuentra la luna, ¿no? Entonces teníamos al inicio una luna llena y ellos querían cambiarla y ellos tenían que mover las estrellas para hacerlo. Entonces su abuelo, la persona más mayor que estaba ahí, pues lo hacía con un trapeador. El padre lo hacía ya con una escoba y el niño al final lo hizo con un rastrillo. Todos estaban buscando el mismo objetivo, pero desarrollan cada uno nuevas prácticas dentro de este aprender a hacer. Y esto obviamente también se aplica dentro de la educación. Muchas veces esos cambios generacionales nos ayudan a nosotros como docentes también a aprender mucho más, porque cada niño también tiene sus conocimientos e incluso muchas veces ellos buscan nuevas estrategias y nuevas técnicas que a nosotros también nos permiten aprender. Dentro de estos pilares de la educación también vemos este que es el aprender a hacer. Y dentro de este aprender a hacer es justamente ya la base de los valores, ¿ok? Y cuáles son justamente los valores deseados que nosotros tenemos y que obviamente estos aportan directamente a nuestra cultura y a nuestra comunidad. Dentro de lo que nosotros enseñamos también, obviamente siempre va a estar muy arraigado este tema de la cultura, esta parte cultural, porque nosotros no somos seres individuales, somos seres sociales, ¿ok? Nos gusta vivir en comunidad, estamos diseñados para vivir justamente con varias personas más y nosotros dentro de la educación les enseñamos también y aportamos en esta parte de los valores, de cómo deberían comportarse y de cómo deberían ser las diferentes situaciones. ¿Sí? Y también dentro de esto tenemos el aprender a vivir con los demás. Y este también es un punto que se va complementando con el anterior. Mientras en el aprender a hacer vamos cuáles son los valores deseados, ya en el aprender a vivir con los demás se lleva a la práctica estos valores. Y obviamente vamos en función de armonía, de que todos los ambientes en los que nosotros nos vamos desarrollando pues tengan una buena armonía.
y pues tengamos ese sentido de comunidad, ¿ok? Y que también nos permita pues encontrar esas soluciones a las diferentes circunstancias en las que nos encontramos. Porque es verdad, en cada una de las etapas en las que nosotros tenemos, nos topamos con conflictos. Y obviamente nos encontramos además con niños, niñas o con personas que no están tan de acuerdo con lo que nosotros decimos o con lo que nosotros hacemos. Y aquí en este aprender a vivir con los demás, pues también entra esta parte de la resolución de problemas. Entonces, estos son estos cuatro pilares de la educación que son muy importantes y que, como les digo, se complementan tanto con la parte académica como con la parte de ya aprender a vivir dentro del día a día, dentro de la vida como tal. Entonces, importante saber estos cuatro pilares: el aprender a conocer, el aprender a hacer, el aprender a ser y el aprender a vivir con los demás. Como les decía, el día de hoy estamos hablando justo de lo que es el diagnóstico pedagógico. El diagnóstico pedagógico eh, nos va a dar resultados en cuanto a lo que es el análisis de competencias y también de estilos de aprendizaje. ¿Ok? Entonces aquí tenemos estas tres cosas. Primero, las competencias. Segundo, los estilos de aprendizaje. Y tercero, lo que son las dificultades del aprendizaje. ¿Ok? Entonces, en primer lugar, las competencias. Dentro de las competencias nos van a permitir a nosotros evaluar cuáles son las habilidades, los conocimientos y las destrezas que cada uno de nuestros estudiantes tiene y que obviamente nos va a permitir diseñar, que ese es el objetivo principal, serían las estrategias de aprendizaje, ¿ok? Que se van adaptando a las diferentes necesidades. Dentro de las competencias, lo que yo quiero conocer como tal es qué es lo que saben, qué es lo que más les gusta, en qué también tienen dificultades y cómo yo puedo diseñar a través de esto las estrategias adecuadas y las estrategias correctas para yo poder brindar una buena educación. Después también tenemos los estilos de aprendizaje. Dentro de los estilos de aprendizaje, lo que yo quiero es identificar cuáles son las preferencias y cuáles son las formas en las que los estudiantes aprenden mejor. Y dentro de esto tenemos tres estilos de aprendizaje muy marcados, que son el estilo visual, el estilo auditivo y el estilo kinestésico. Entonces, cada uno de estos estilos de aprendizaje me ayudan a mí a saber cómo yo puedo enseñarles a mis estudiantes de acuerdo a esa preferencia dentro de los estilos de aprendizaje que existen. Entonces, cuando nosotros hablamos de un estilo de aprendizaje visual, es donde los niños aprenden mucho mejor a través de lo que ven, es decir, a través de imágenes y a través de videos sobre todo. ¿Ok? Porque a través de esto ellos pueden observar de forma directa cómo se realizan y este estilo de aprendizaje es el que a ellos les funciona. Y dentro del estilo visual también entran incluso los libros, ¿ok? Porque ellos aprenden más a través de su visión. Después también tenemos lo que es el estilo de aprendizaje auditivo. Dentro del estilo de aprendizaje auditivo, como bien lo dice su palabra, pues los niños, las niñas, las personas en general aprenden mucho más a través del audio, ¿ok? Entonces a estos niños o a estas niñas les va a funcionar mucho más el escuchar, por ejemplo, o el aprender a través de canciones. Y en este caso, si es que a estas personas, a estos niños, les toca aprender a través de libros, ellos no prefieren leerlos como en el caso anterior, sino que ellos prefieren sobre todo escucharlo. Entonces a estos niños les gusta mucho más los audiolibros, por ejemplo, porque justamente esta parte auditiva es a través de lo que ellos aprenden mejor. Después también tenemos lo que es un estilo de aprendizaje que se llama kinestésico. Dentro del estilo de aprendizaje kinestésico, nosotros vamos a ver que el movimiento y que la manipulación es la que les permite a ellos
comprender y retener información. Es decir, estos niños, estas niñas, estas personas prefieren aprender mucho más a través de movimiento, no solamente sentados, no solamente escuchando, no solamente leyendo, sino algo que les permita moverse y que en general les permita tener un material manipulativo, algo que puedan tocar, algo que pueda sentir. Y en algunas ocasiones nos encontramos también con estilos de aprendizaje que son combinados, que pueden ser, por ejemplo, que sean kinestésicos visuales, que les gusta el movimiento, pero también dentro de la parte visual es como aprenden, o que sean kinestésicos auditivos, que puede ser que el movimiento está conectado con esta parte de la audición, o puede ser visual auditivo, que existen estos casos de combinaciones en donde los niños pues aprenden mejor. Y este diagnóstico obviamente es un diagnóstico individual, porque si yo puedo ir conociendo a mis estudiantes. Y por último, dentro del diagnóstico individual, yo también lo que busco es saber cuáles son esas dificultades que están relacionadas directamente con el aprendizaje, en donde yo voy a poder detectar cuáles son los posibles obstáculos o barreras que van a impedir este desarrollo normal dentro del aprendizaje. Y dentro de estas dificultades del aprendizaje, tenemos algunas que ya dentro de la psicología nos dan como un nombre, como por ejemplo la dislalia, la dislexia, la discalculia. Entonces, estos son nombres que nos permiten como identificar que son dificultades que están ligadas directamente con el aprendizaje. Entonces, por ejemplo, dentro de la dislexia, cuando nosotros hablamos, es un problema que está eh, dado directamente a la lectura, ¿ok? Dentro de la dislalia, por ejemplo, es una dificultad que está arraigada directamente con el tema del habla. O también la discalculia que yo les mencionaba ahorita, que en este tema, cuando tenemos niños o niñas que tienen discalculia, esta discalculia está relacionada directamente con el ámbito matemático, que son niños a los que se les dificulta, pues justamente este aprendizaje de estos cálculos matemáticos, ¿ok? Y que obviamente el objetivo principal es que después de esto nosotros podamos desarrollar técnicas y estrategias para que se puedan abordar estos problemas y para que se puedan tener una solución oportuna, ¿ok? Después también tenemos esta parte que es el diagnóstico grupal, ¿ok? Y también el clima de aula. Dentro de este diagnóstico grupal, yo lo que busco como docente en este diagnóstico pedagógico es saber cómo está el clima del aula, cómo están las interacciones y cómo está el rendimiento colectivo. Todo esto me va a ayudar a mí a saber cómo debo actuar dentro del aula de clases, ¿ok? Dentro de esto tenemos lo que es el clima de aula, que es la parte de evaluar estos ambientes de aprendizaje y estas relaciones que existen entre el grupo. Porque cuando tenemos los grupos de estudiantes, también se van formando esos subgrupitos, ¿verdad? En donde sabemos que hay niños y niñas que se llevan mejor unos con otros y que pues entre ellos se ayudan, pero también es evaluar si tal vez existen algunos problemas que también se da muy común entre esos grupos, esos subgrupitos que se comienzan a formar dentro del aula. Y estas dificultades que nosotros vamos viendo también pueden crear un clima de aula o un ambiente de aprendizaje que no es el más óptimo, que no es el más adecuado. Sí. Entonces, esto es evaluar el clima de aula y además también evaluar cómo está la motivación del grupo, porque muchas veces tenemos grupos que están desmotivados y obviamente cuando tenemos un grupo desmotivado, al momento de nosotros de enseñar, nos vamos a encontrar con algunas barreras, ¿ok? Después también tenemos la parte de las interacciones. ¿Cómo es esa dinámica de grupo? Si saben colaborarse entre los estudiantes, si tenemos una buena comunicación entre ellos, o si tal vez tenemos un grupo que en muchas ocasiones pasa que también son muy egoístas.
que mientras unos comprendieron, pues si yo entendí bien y si ustedes no entendieron, allá sabrán ustedes. O tenemos estudiantes que son muy colaborativos, que cuando se dan cuenta que alguno de sus compañeros está teniendo dificultades, son ellos mismos los que se acercan y los que buscan cómo apoyarse y cómo explicarles incluso a los demás. Y pues por último, dentro de este diagnóstico grupal que yo tengo, puedo ver cuál es este rendimiento colectivo. Como vemos que está el rendimiento ya en esta parte, se va netamente a la parte académica. Estoy obteniendo buenos resultados, tengo buenas calificaciones y cómo está influyendo también. Si tengo buenas calificaciones, ¿por qué se da? Y normalmente, obviamente, tanto el clima de aula como las interacciones y la parte del rendimiento académico están ligadas. Porque cuando tenemos un buen grupo, se están llevando bien, son colaborativos entre ellos, esto se ve reflejado también en el desempeño académico. Pero cuando tenemos un clima de aula en donde todo es una competencia, en donde unos compiten con otros, en donde tenemos un clima de aula egoísta, también vamos a tener como resultados que dentro de esta parte académica vamos a tener problemas también, porque como no se colaboran entre ellos, no son un grupo unido, no están ahí aportándose unos con otros, entonces esto se vuelve, pues obviamente, más complicado y se ve reflejado también en la parte de las calificaciones. Chicos, se nos está terminando el tiempo de esta reunión, entonces para no quedarnos a medias, salgamos y volvamos a ingresar. ¿Listo?